Chile está viviendo un proceso de cambio vertiginoso a nivel político tras la definición de primarias del oficialismo que eligió a la candidata comunista Janet Jara como líder de la izquierda en nuestro país para las elecciones de noviembre próximo. Sin embargo, también en la oposición, en los partidos de derecha, hay alta efervescencia por cómo se va a enfrentar este proceso electoral, en donde hay tres candidatos que han generado también un amplio debate y de análisis respecto de sus proyecciones. Nos referimos a Johannes Kaiser, de una línea muy dura que ha reivindicado el golpe de Estado y que incluso ha generado en los últimos días también cuestionamientos sobre esos aspectos, y también está el candidato que ya por tercera vez corre en esta presidencial, que es José Antonio Kast, y por cierto Evelyn Matei, que también está en carrera. Estamos junto al observador, comentarista de La Realidad, el sociólogo y antropólogo de la Universidad de Ámsterdam, Carlos Méndez. ¿Cómo estás? Muy bien, Rubén, espero que tú también. Es bastante incierto el panorama que se viene en materia política. Podríamos plantearnos el escenario que se abre con estos candidatos de derecha, cómo se va a ir reorganizando las fuerzas de oposición para enfrentar las elecciones. ¿Cómo ves particularmente el caso de Johannes Kaiser? Mira, en primer lugar, no es casualidad, ¿no es cierto?, que los tres candidatos que tú estés señalando de la derecha y ultraderecha sean de origen germano. De ahí que se les haya considerado, ¿no es cierto?, se denomine como la bancada germana. Y por otro lado, tal vez las reacciones suscepticias que ellos han ido señalando desde un comienzo ha sido producto del triunfo de la candidata comunista para el conjunto del oficialismo, de la izquierda y la centroizquierda, Janet Jara. Tal vez para ellos no es la mejor candidata para confrontar, por supuesto. Es la incógnita en relación con estos tres candidatos, y el primero, ¿no es cierto?, es como no me acuerdo si es el menor o no, el más cabro chico, es el Johannes Maximilian Kaiser Baron von Hohenhagen. Un nombre bastante complejo de pronunciar, sobre todo los apellidos germanos. Particularmente en ese sentido, ¿cómo ves la influencia de estas fuerzas que son bien conservadoras? Porque ha sido bastante duro en cuanto a sus planteamientos desde un comienzo. Él tuvo una trayectoria bastante diversa, luego de haberse convertido en un influencer en redes sociales, donde hacía críticas muy duras a cómo se estaba llevando a cabo la gestión de gobierno, cuestionando a las autoridades y particularmente a la izquierda. Mira, lo que llama la atención en particular de este candidato, y yo voy a insistir, digamos, sin ser, digamos, se me declare xenófobo, en relación con estos compatriotas germanos que llegaron acá, o sus familias llegaron como inmigrantes. Es la primera sorpresa que a mí me provoca que ellos, siendo de origen de otro país, la elocuente tragedia que se plantean a los migrantes, críticas muy duras a los inmigrantes que han llegado no solamente los últimos años a Chile, sino que en general. Entonces es una actitud muy extraña que ellos, siendo migrantes en este país, tengan una actitud tan, podríamos decir, xenófoba y racista, o sea, con medidas tan duras en contra la migración, la que ha llegado al país, como las anteriores que ya siguen en nuestro país, en Chile. Ahora es importante también señalar que el origen de Johannes Kaiser viene justamente de una familia que migró de Alemania huyendo de el movimiento nazi, Claro, que sí, obviamente se había sí, instaurado. sí, sí. El abuelo era socialdemócrata, o sea, llegó a Chile arrancando, ¿no es cierto?, del gobierno de Hitler, de la dictadura de Hitler, porque tenía esa posición socialdemócrata. Ahora, particularmente en el caso de José Antonio Kast, es un
una situación distinta porque su padre era militante del partido nazi y obviamente adhería a ese régimen. Sin embargo, ellos migraron a Chile ya huyendo de lo que fue el proceso de posguerra. Mira, yo me pregunto en relación con dos cosas en relación con estos personajes, que seguramente ha sido algo parecido a lo que sucedió en tu familia o con lo que sucedió en la mía y en la mayoría de quienes nos están viendo o escuchando. Uno se imagina, ¿no es cierto?, que como inmigrante llegar a nuestro país, a Chile, y que alguna conversación habrán tenido sobre sus orígenes, tal vez no en el desayuno, porque el desayuno tienen que ir a la escuela, pero tal vez almuerzo, comida, fines de semana, en alemán, probablemente porque los chicos tenían que aprender el idioma, y que habrán comentado los padres y los abuelos el origen, las razones por las cuales ellos llegaron a nuestro país. Nuestro país está en condiciones de enfrentar un régimen más conservador como el que se está planteando por parte de estos candidatos, porque de hecho Chile vivió una dictadura bastante compleja, fue prolongada y que tenía muchos rasgos del carácter prusiano, provenientes justamente de ideologías del régimen alemán. Claro, nacionalsocialismo. Y bueno, no es una curiosidad, sino que es una revelación, no más que eso, que los tres candidatos reivindican, lo dicen elegantemente, pronunciamiento militar, pero realmente reivindican la dictadura militar que azotó este país durante 17 años. Con distintos matices estos tres candidatos, porque Evelyn Matei también en algún momento hizo una alusión justamente a que era una situación inevitable la ocurrida durante el golpe militar y los hechos posteriores, pero José Antonio Kast y también Johannes Kaiser han sido también defensores de lo que se hizo durante la dictadura, claro, que instauró un modelo económico distinto al que regía en Chile y que obviamente eso ha planteado un escenario que hoy está en pleno debate sobre cómo se va a enfrentar a futuro todo este proceso. Claro, mira, no vamos a repetir textualmente las declaraciones de Kaiser sobre la dictadura militar, que él le corregía al periodista como pronunciamiento militar. Finalmente le impusieron, ¿no es cierto?, que de dictadura militar. Pero hay dos elementos que él ahí caracteriza, como por ejemplo, él nació en el año 76, más o menos, o sea, debe tener algunos 48 años. Y él, digamos, en su defensa a la dictadura militar y al golpe de Estado, él plantea que en el país existían 10.000 guerrilleros. Es extraño, o sea, digamos, es extraño que ante un golpe de Estado de las Fuerzas Armadas, cómo lograron, ¿no es cierto?, combatir o desarmar a 10.000 guerrilleros. Cómo ninguno fue sorprendido con arma o acribillado. O sea, ¿de qué ejército está hablando? De 10.000 guerrilleros, supongamos la mitad, 5.000, 2.500. ¿Cómo no hubo enfrentamiento con esas características contra la Fuerza Armada? La Fuerza Armada la habrían declarado. Lo que hicieron los militares, aviadores, etcétera, de la Fuerza Armada, fue combatir, aniquilar a personas desarmadas, a civiles desarmados que no tenían ninguna preparación militar. Pero existía mucho mito en esa época respecto de que había una preparación de carácter militar, estaban los cordones industriales. ¿Qué tan efectivo era lo que ocurría en aquella época y que después posteriormente fue parte del relato o del mito que se fue generando en torno a cómo se enfrentó justamente a estos sectores? Mira, el tema de los 10.000 guerrilleros, perdóname que insista sobre ello, yo creo que incluso las mismas instituciones armadas de la República debieran corregir aquello. O sea, no sé, si a lo mejor lo habrán comentado con la ministra de Defensa, que es la jefa política, ¿no es cierto?, de estos institutos sobre esta situación. Pero la mentira esta pública que horroriza y terroriza a la opinión pública, a los ciudadanos que van a votar, ¿no es cierto? Además que no es solamente que vayan a ir
van a denigrar o se van a apartar la figura de Kaiser a la elección presidencial, porque él dice que él plantea la tesis o la hipótesis de la posibilidad de un nuevo golpe de Estado. Eso realmente es, hablaríamos de una apología a la violencia. Y del odio, sin duda. Ahora, también ahí hay posibles acciones que van a impulsar algunos parlamentarios en contra de los dichos de Johannes Kaiser sobre lo que se refirió justamente a esta situación de violencia y de odio que se está planteando, porque él sostiene que de alguna manera se debe combatir ese tipo de ideas y al reafirmar su apoyo a la dictadura, él no descarta que se pudiera repetir todo lo ocurrido y que él la respalda. Y hubo violaciones a los derechos humanos, tortura, desapariciones y muertes que hoy aún siguen muchas heridas abiertas porque hay muchos casos sin resolver. Bueno, el diputado Celedón, él plantea que bueno, también no es un colaborador ni correligionario, pero digamos es de la bancada de diputados, Kaiser, además de que está pasado por un conjunto de otros diputados al Comité de Ética de la Cámara de Diputados, pero eso es algo bastante leve, veo, tú sabes, porque de acuerdo a la composición de esas comisiones se sanciona o no se sanciona al diputado agresor. Pero Celedón plantea de que tendría que ver el Tribunal Constitucional ver este caso, porque pasa a llevar el artículo 4 de la Ley de Seguridad por este llamado y apología al odio y la violencia. Una situación compleja que sin duda lo está poniendo ya a la parte, a la saga, digamos, de lo que son las encuestas, porque si bien existe un apoyo a sus ideas de los grupos más radicalizados, pero también se ha visto una notoria caída en la adhesión y tiene un alto rechazo por parte de la ciudadanía. Así es, y lo mismo está sucediendo con el otro germano, José Antonio Kast. Uh-huh. A tu juicio, esta situación que se está generando luego de haber aparecido como la candidata líder de la izquierda, una comunista, marxista-leninista, como se ha declarado, y que no está dispuesta tampoco a abandonar su militancia, está manifestando también un reacomodo de posiciones en lo ideológico, pero ¿cómo debieran enfrentarlo? ¿O cómo ves tú que se está alineando las fuerzas de derecha para poder enfrentar este proceso electoral? Porque se está retomando un relato que para muchos no les hace sentido porque está muy distante en la historia, ya lleva más de 40, 50 años de ocurridos los hechos. Muchas generaciones jóvenes que hoy votan no tienen la noción de lo ocurrido durante la dictadura. Claro, pero de todas maneras estos comentarios influyen y de muy mala manera. O sea, el reordenamiento de la derecha, en Chile Vamos, Partido Republicano y el partido del señor Kaiser, bueno, es bastante, tiene bastante desarrollo, han tenido mucho tiempo para reacomodarse al oficialismo, a las acciones presidenciales del oficialismo, en este caso. Ahora bien, eso de marxismo-leninismo yo lo relativizo, no, porque, o sea, es lo mismo que si nosotros empezáramos a analizar acá que Kaiser es un cristiano ortodoxo y el otro señor es un católico conservador. La verdad es que son elementos que como que no van a la elección, o sea, imagínate, incluso yo creo que a Jara también la bautizaron, o sea, los tres son bautizados. Entonces, eso para el elector, para el ciudadano, no es una cuestión relevante para sus necesidades y lo que todos esperamos de un nuevo gobierno, que también creo que es unánime para todas y todos, ¿no es cierto?, que sea un gobierno que satisfaga mejor las necesidades del conjunto de la población. Las podemos enumerar, ¿no es cierto? En el tema de la violencia, de la delincuencia, es un tema común para todos. Es transversal. Sí, y entre ellos, digamos, de las tres figuritas que germana, ellos tratan de jugar al más malo, al más duro, pero la verdad que eso tampoco soluciona los temas contingentes, o sea,
recuerdo haber leído a Evelyn Matei, que ya plantea que la comuna de Providencia es la más segura de Chile. Habría que ver cuán segura es, ¿no es cierto? Pero digamos, eso se mide de otra manera, creo. Pero supongamos que sí lo sea. O sea, para recalcar, yo tengo experiencia en este tema, no me tiembla la mano, bueno, eso lo dicen todos. Ahora, en ese sentido, también hay que ir analizando parte de los programas, lo que ellos plantean, obviamente lo está señalando en cuanto a que uno es más duro que otro, con matices. Pero también está de fondo el tema del desarrollo económico, porque Chile ha estado estancado y lo que el ciudadano común requiere es certezas, seguridades en cuanto a quién va a realizar una mejor gestión. De fondo también está eso, pero también a la par está la discusión del relato, este relato del anticomunismo que hoy no prende mayormente, que tal vez no sea el camino adecuado para la derecha o estos candidatos para poder enfrentar a una candidata que hoy se muestra más cercana, más cariñosa, más acogedora, que también hoy las campañas se están manejando más por sensibilidades de carácter emotivas, emocionales, más que racionales o intelectuales con ciertas utopías o ideologías. Bueno, precisamente uno de los objetivos de nuestro programa, de nuestra misión, es ayudar, desnudar aquello lo que otros ocultan, lo que está escondido en aquellos figuras. Cariños, claro, figuras y también en sus dichos. Porque una cosa, como tú muy bien dices, es el relato. Cada uno de los candidatos está tratando de construir su relato. Los tres que estamos, en especial estamos viendo ahora, pero los otros también un relato. Pero otra cosa es diferente al programa. Nosotros, uno de nuestros objetivos es revelar ese relato y también cuando estén los programas escritos, también los vamos a analizar y comparar cuáles son las similitudes que tienen para, digamos, beneficio de los electores, de la población, de los ciudadanos. En ese sentido, desde tu perspectiva, ¿cuál es el candidato que mejor se perfila dentro de la derecha, que es hoy oposición, para poder pasar a competir en buena lid con ideas claras que sean consistentes para la ciudadanía y que puedan ser una opción real para hacer una buena gestión a futuro? Mira, yo creo que los que tienen propuestas más con mayor perspectiva en relación con más o menos histeria son, digamos, la candidata Evelyn Matei y el candidato Kast, que tienen propuestas, algunos con más materialidad, con planes, con programas, y lo otro, digamos, son discursivos, o sea, son buenas intenciones, pero no es, digamos, no quiero caer, digamos, en el juicio de analizar frases, oraciones o estrofas que realmente hoy día dicen una cosa y mañana dicen otra. O sea, podríamos decir que Kaiser está más basado en eslogans que puedan generar un impacto, una sensibilidad, pero que detrás hay una difícil implementación de ideas porque no hay un programa claro, consistente. Claro. De todas maneras son muy influyentes, distraen todo, distraen al ciudadano, distraen al trabajador, distraen a los medios y los envases que se preparan para que la gente llegue a votar realmente son bastante negativos. Es realmente tratar de escudriñar lo que se plantea, cosa que cuesta bastante saber qué intereses económicos ellos representan y quién los apoya en esto. O sea, hay otros candidatos más que aparecen, ¿no es cierto?, como el cometa Halley, bueno, se aparece cada mucho más tiempo, pero esto cada 4 años aparecen algunos y realmente ya... Bueno, la verdad que a nosotros nos llama la atención. Ahora, a la mayoría de la gente no le importa un bledo porque tienen otros problemas. Sin duda, la ciudadanía espera respuestas concretas en el corto y mediano plazo. Obviamente un candidato presidencial tiene que ofrecer un programa a 4 años.
se ve más experiencia y trayectoria política en José Antonio Kast y Evelyn Matei, sin duda. Así es. Eso podría darle mayor solidez entonces a ambos para poder seguir adelante en carrera, porque como ya lo decíamos en un comienzo, Johannes Kaiser también por estos dichos estridentes ha ido cayendo en la valoración de las encuestas a nivel favorable y por el contrario, está generando un mayor rechazo. Bueno, la experiencia de Kast, que su partido, su gente, tuvo mayoría en el último Consejo Constitucional, la Reforma Constitucional 2 que fracasó. Ellos tenían propuestas que fue rechazada por la ciudadanía, pero él las mantiene, cuestiones sobre género, cuestiones sobre el uso de las Fuerzas Armadas, el tema de los niños, el tema de la violencia, o sea, una serie de elementos que es, los animales, me olvidaba, en fin, hasta los pichinchos también sufren, digamos, yo diría, no sé, casi histeria de este candidato que tiene actitudes muy conservadoras. O sea, hay una anécdota, Sichel para apoyarlo en la segunda vuelta le hizo un planteamiento, digamos, una garantía. Un decálogo. Claro. Los claro. tengo acá, justamente te los menciono particularmente como para recordarlos. Mantener a Chile en las Naciones Unidas, mantener el INDH y no modificar los regímenes de excepción, el respeto a la comunidad LGBT y condena el discurso de odio, entre otras cosas, no derogar el aborto ni la unión civil, reconocer el calentamiento global y no retroceder en su mitigación, y no eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, un tema importante porque son las mujeres las que a veces toman la definición clara, son mayoritarias en los procesos electorales. No discriminar a madres solteras ni disminuir los programas de violencia doméstica, sostener el apoyo a hogares vulnerables, no retroceder en derechos de alimentos y tampoco retroceder en cuanto a la vacunación contra el COVID ni el pase de movilidad, que en esa época estaba justamente el tema de la pandemia. Sí. Temas que obviamente son importantes dentro de nuestra sociedad. Claro, pero que el candidato Kast no respetó ese estatuto de garantía que le planteó Sichel. Era importante caracterizar estos puntos porque estos aún en esta elección están en boga. Tanto es así que precisamente por eso, Kast tiene un rechazo bastante alto en mujeres. Y de ello es que Evelyn Matei quiere tomar ese espacio, tomar ese vacío. Tanto fue así que la noche del triunfo de Janet Jara, ella hizo su alocución en relación o comentarios sobre la ganadora. Bueno, no habló mucho de ella, por supuesto, pero lo hizo rodeada de mujeres. Una señal que quiso dar justamente al país y aprovechando la instancia de amplia difusión y cobertura que existía en ese minuto. Obviamente José Antonio Kast se replegó, esperó al segundo día, al día siguiente, para poder hacer un poco su valoración, pero también manteniendo esta línea dura de cuestionamiento, de infundir cierto temor por el hecho de que sea una candidata comunista la que va a encabezar la izquierda y que pretende gobernar el país. De ahí entonces la discusión del relato y de lo que se avecina. Ahora fíjate que el fin de semana pasado la candidata Matei estuvo en la Araucanía y ahí dos anuncios que hizo, tal vez el más importante es que ella se plantea solucionar el problema de la violencia que existe en dichas regiones en 2 años, no en 4, sino que en 2. Busca desarticular las organizaciones que justamente generan violencia en distintas comunidades y particularmente intervenir en materia económica, no solamente en esa región, sino que a nivel de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. Y también dedicó una columna, ¿no es cierto?, para indicar, tal vez comparando lo de una semana atrás, ¿no es cierto?, de Janet Jara, que ella también fue una chica humilde, que, no les costaba llegar a fin de mes, pero que tuvieron muchas dificultades, digamos, en la vida familiar. O sea, tratando de identificarse con los sectores medios, fundamentalmente mujeres jefas de hogar y que son las que muchas veces son las que llevan adelante el desarrollo del país, como se ha planteado en distintas etapas de los gobiernos, que justamente muchos programas van en apoyo a las familias vulnerables y que son las mujeres el pilar fundamental de la familia. Bueno, hay que ver, ¿no es cierto?, si la experiencia, la práctica,
la gira que está haciendo esta candidata va a compensar la bajada que ha tenido de apoyo, al menos en las encuestas. Ahora, ¿eso será tan efectivo? Porque sabemos que los números son manejables de acuerdo a los intereses que hay detrás. ¿Quiénes son los que realmente están planteando esta forma de gobernanza futura? Se habla de la necesidad de reactivación económica, de también superar los problemas de inseguridad que existen y que obviamente es a nivel transversal. ¿De qué manera se van a llevar adelante? Eso requiere también un apoyo legislativo. ¿Hay posibilidades de que haya un entendimiento en estos candidatos de la oposición hoy para lograr cierta mayoría en el Congreso a futuro? Mira, yo considero que esto es la rueda de la fortuna. Lo considero que es muy difícil que eso se logre. O sea, el problema que estamos teniendo todos los chilenos, todos los ciudadanos en este momento, es que hay una polarización, que la polarización electoral se está acelerando, se está agudizando, profundizando, y eso es negativo para el conjunto del país, porque el que gane va a tener un porcentaje muy alto de gente en contra y mucho daño, muchas cicatrices que van a demorar en curarse. Lo que requiere el país desde hace muchos años, es una unidad nacional que hoy día, por lo menos de los candidatos que están en boga, ninguno tiene una propuesta que aglutine más allá de los sectores oficialismo-oposición. Ahora, en ese análisis particularmente hay prácticamente, según estimaciones que se han hecho, un 70% de ciudadanía descontenta, porque podemos decir que votó cerca del 10% de las fuerzas oficialistas. Así es. Fijando a la candidata Janet Jara, la comunista, como representante de ese sector. Llama constantemente a la unidad, pero del otro lado de la oposición vemos que justamente Kaiser, Kast y Matei no logran unirse, representan diversidad de opiniones, tienen un porcentaje que rondaría entre el 35 y 30-35%, pero hay un 70% de ciudadanía descontenta y no se sabe bien por qué sector se va a inclinar. Sí. Rubén, y no olvidemos que un rumor que estuvo corriendo los últimos días, bueno, yo hasta lo podría desmentir por el informe que tengo de la candidata Evelyn Matei de Temuco, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero había un rumor de que ella no estaba bien de salud, estaría sufriendo un síndrome parecido al de Longueira, y entonces la posibilidad que se bajara su candidatura. O sea, ahí vamos a ver si eso fuera así, qué debilidades provocarían, ¿no es cierto?, a la centroderecha en este sentido. Ahora entonces hay que ver de qué forma va a inclinarse ese amplio porcentaje de descontentos de seguidores de Matei en caso de comprobarse de que se bajara, cosa que hay que esperar también dentro de las próximas semanas. No olvidemos que el 18 de agosto es cuando se cierran las inscripciones de los candidatos. Van a surgir otros, obviamente, y hay que ver también quiénes están detrás apoyando y cuáles son las verdaderas intenciones, porque tenemos el caso de Franco Parisi que surge y es como un outsider, pero que hay un interés detrás. ¿A quién le está haciendo el juego? Es parte de lo que seguiremos analizando en Actualidad con Historia, porque de hecho no es casual que venga del exterior a participar exclusivamente a una elección presidencial y luego desaparece del mapa político nuevamente, porque si bien puede contar con el respaldo del Partido de la Gente que logró representantes en el Congreso, prácticamente esa fuerza política no existe. Mira, recordemos que hay 541 candidatos en carrera presidencial. Últimamente cayeron 8, 11 siguen, y 535 de estos candidatos están buscando patrocinio. Hasta ahora el MEO creo que tenía 20.000, Marco Enrique Minami, Artés también, otros 20.000, y París no sé cómo andará. Y no te olvides de
Harold McNichols, que también está próximo a llegar a los 20.000 y podría llegar, digamos, a los 32, 35.000 firmas, que son las que se les exige por Parisi está inscrito por un partido, no sé si existente o no, que es el Partido de la Gente. Pero el Partido de la Gente no tiene sede acá en Santiago. Así es. Nos cuentan de que su sede, que está por acá cerca, por Agustina, ¿no es cierto?, está no abandonada, sino que no pagaron el alquiler. No pagaron arriendo. Durante todo el año 2024. Y no hay que olvidar también que hay un proceso abierto por el CERVEL, justamente porque no están bien justificados los montos de dinero utilizados, porque no correspondían para el proceso electoral. Bueno, son temas que vamos a seguir analizando en Actualidad con Historia junto a Carlos Méndez, el antropólogo y sociólogo de la Universidad de Ámsterdam, para que ustedes puedan tener más herramientas y poder definir a fin de año, en noviembre y eventualmente en una segunda vuelta en diciembre, cuál es el mejor candidato presidencial para gobernar Chile por los próximos 4 años. Esperamos que le puedas dar like. Si te gusta la forma como abordamos estos temas, no te olvides suscribirte, es totalmente gratuito, y que nos encuentres a través de todas nuestras plataformas. Y agradecemos y saludamos a toda la audiencia desde Arica hasta Magallanes y particularmente a toda la región de la Quinta Interior en la provincia de Aconcagua. Nos vemos en un próximo programa.